Bueno, buenas noches, ingenieros, a los que ya se encuentran conectados. Vamos a continuar en nuestra sección 3.3, configuración de VLAN. Entonces, para configurar VLANs, lo primero que debemos tener en cuenta es que en los switch de Cisco Catalyst vamos a manejar dos rangos de VLAN. ¿Rangos en cuanto a qué? En cuanto a la numeración de las VLAN. Las VLAN se identifican principalmente por un número, a pesar de que se les puede colocar nombres, pero el número de la VLAN determina el rango al cual pertenece. En estos Swiss Catalyst vamos a tener dos rangos de VLAN. El rango de las VLAN normales, que va desde la VLAN 1 hasta la VLAN 1005, y las VLAN de rango extendido, que van desde la 1006 hasta la 4094. Si nosotros vemos, con el comando show VLAN brief, vamos a ver que por defecto él nos tiene creada la VLAN 1 y vamos a ver que hay unas VLAN que están reservadas, que son la 1002, la 1003, la 1004 y la 1005, que son VLANs de propósitos especiales para redes token ring, transmisión de fibra y etcétera, etcétera. Son VLANs que nosotros no podemos ni eliminar, ni modificar, ni cambiar el nombre. A esta VLAN 1, por ejemplo, no le podemos cambiar el nombre, no la podemos borrar, ni la podemos modificar de ninguna manera, solo le podemos agregar y quitar puertos. Estas otras VLANs de la 1002 a la 1005 ocurre lo mismo. Las características de las redes o de las VLAN de rango normal son que se utilizan en redes de pequeños y medianos negocios. Bueno, pequeños y medianos, y veamos que estamos hablando desde la VLAN 1 hasta la 1001, ¿no? Porque la 1002, 1003, 1004, 1005, pues tampoco las vamos a poder reemplazar. Entonces, digamos que tenemos 1000 VLAN. Hasta 1000 VLANs vamos a considerar que la red es pequeña en términos de las VLAN. Los ID 1002 y 1005 se reservan para VLAN, de 1002 a 1005 se reservan para VLAN de token ring, interfaz de datos distribuidos por fibra óptica. Las ID del 1001 a la 1002 a 1005 se crean las VLAN, perdón, con ID 1001 y desde la 1002 a la 1005 se crean automáticamente y no se pueden eliminar, como vemos, sin que se haya hecho nada en el switch, ya están creadas. Las configuraciones se almacenan en un archivo de bases de datos llamado VLAN.dat que se guarda en la memoria flash. Entonces, ojo con esto, las configuraciones de las VLAN de rango normal se guardan en el archivo VLAN.dat. De hecho, si usted hace un dir flash en el iOS, en el iOS, Cisco iOS, usted va a ver ese archivo VLAN.dat si ha creado VLAN. Si no, no las va a ver, no lo va a ver. Y si usted elimina ese archivo VLAN.dat, va a eliminar toda la configuración de las VLANs. Y el switch va a quedar por defecto otra vez únicamente con las VLANs de la 1 y la 1002, 1003, 1004 y 1005. Cuando se configura el protocolo de enlace troncal PTP, ayuda a sincronizar la base de datos de VLAN entre switches. Hay un protocolo que se denomina BTP VLAN Trunking Protocol que permite distribuir la configuración de las VLANs entre los diversos switches, es decir, colocar un switch como server y otro switch como esclavos, o un switch como master y otro switch como esclavos, y hacer las configuraciones en el master y propagarla a los esclavos. VLAN de rango extendido. Las características de las VLAN de rango extendido es que se identifican con el ID del 1006 al 4094. Las configuraciones se guardan en el running config, no se guardan en el VLAN.dat. Eso es importante tenerlo en cuenta porque suele preguntarse en el examen, en dónde se guardan la configuración de VLANs o preguntas relacionadas con eso. Admiten menos características que las VLAN de rango normal y requieren una configuración del modo transparente BTP para admitir VLANs de rango extendido. Es decir, hay que hacer una configuración adicional para utilizar BTP y VLANs de rango extendido.
Y aquí tenemos una nota, la cantidad máxima de VLAN disponibles en los switch Catalyst es de 4096, ya que el campo ID de VLAN tiene 12 bits en el encabezado IEEE 802. 4096 es el número máximo de combinaciones con 12 bits. Comandos de creación de VLAN. ¿Cómo se crea una VLAN? Tengamos en cuenta que la VLAN nos va a separar grupos de puertos del switch en cada una de las VLANs, como si fueran switch independientes. Pero la creación en sí de la VLAN no implica la asignación automática de puertos. Primero creamos la VLAN y luego decimos cuáles son los puertos que pertenecen a esa VLAN. ¿Cómo creamos una VLAN? Ingresamos al modo de configuración global con Configure Terminal. Luego escribimos VLAN y el ID de la VLAN. El ID, recordemos que si es de rango normal, va a ir de la 1 a la 1001. Si es de rango extendido, va a ir desde la 1006 hasta la 4094 o 92. A ver, 4092, 4094, sí. A la 4094. Luego, le colocamos un nombre a la VLAN con name y VLAN name. Miren que cuando escribimos VLAN y el ID de una VLAN o el número de la VLAN, el prompt cambia a config-VLAN, al modo de subconfiguración de VLAN. Allí le podemos colocar el nombre y luego simplemente con end salir. Y la VLAN ya se encuentra creada. Aquí tenemos un ejemplo de creación de VLAN en el que estamos configurando, hacemos el configure terminal, estamos diciendo que es la VLAN 20, le colocamos de nombre estudiantes y finalizamos. A ver, comandos de asignación de puertos. En este caso tendríamos que asignar a esa VLAN 20, tendríamos que asignar por lo menos el puerto FAST Ethernet 06, porque este PC es un PC que se llama alumno, asumo que está en la VLAN estudiante. Entonces, ¿cómo se hace para asignar puertos? Ingresamos al modo de configuración global, ingresamos al modo de configuración de la interfaz y emitimos el comando en el submodo de configuración de interfaz, emitimos el comando switch port mode access. ¿Para qué modo access? Para decir que el puerto es un puerto de acceso, es decir, un puerto común y corriente en esa VLAN. Vamos a tener dos tipos o dos modos principales de puerto, el modo de acceso y el modo troncal. El modo troncal es para enlazar switch. El modo de acceso es para asignar un puerto a una VLAN. Entonces, switch port mode access. Y luego que le dijimos que el puerto es un puerto de acceso, le vamos a decir switch port access, VLAN y la VLAN a la que queremos que acceda, es decir, la VLAN a la que va a pertenecer el puerto. Entonces, switch port mode access VLAN, en el caso del ejemplo sería switch port mode access VLAN ID. Aquí sería interface fast ethernet 06, creo que es. Sí, fast ethernet 06. Interface Fast Ethernet 06, Switch for Mode Access y Switch for Access VLAN 20. Nunca vamos a hacer referencia al nombre, sino siempre al ID. Y con eso le hemos asignado el puerto a la VLAN. Y aquí tenemos efectivamente los comandos ya específicos para esta configuración. Configure Terminal, Interface Fast Ethernet 06, Switch for Mode Access y Switch for Access VLAN 20. Los puertos por defecto están en modo de acceso o en algunas versiones de iOS están en un modo que se llama dinámico. Entonces, por eso es aconsejable emitir el comando switch for mode access siempre que vayamos a asignar un puerto a una VLAN. La VLAN de voz y de datos. Revisando la grabación me di cuenta que ayer en la grabación les dije que el puerto que funcionaba o que el enlace que funcionaba como troncal era este, ¿no? El enlace que funciona como troncal es este, el del switch al teléfono. Ahí se me cruzaron los cables y les dije que este funcionaba como troncal y que este era un puerto normal. Es al revés. Este funciona como troncal y este es un puerto de acceso en un switch de 3 puertos que tiene el teléfono. Entonces es bueno aclarárselo, aunque en la documentación está bastante claro. Inge, pero ese puerto, el 18 Sí. realmente es de acceso, ¿no? Pues no es Puede ser troncal. puede ser de acceso. Recuerda que hay tres modos. Claro. Recuerda que hay tres modos. Uno, en el que la voz IP va a pertenecer a una VLAN específica que va a ser una VLAN de voz.
Otro en el que el puerto puede ser un puerto común y corriente y el teléfono envía la información sin taguear, solamente con un ID de clase de servicio de Ethernet, y otro en el que ni la VLAN es de voz ni el teléfono marca el tráfico para priorizarlo, sino que lo envía común y corriente, como un tráfico Claro, cualquiera. claro, Inge, pero digamos que en el ejemplo, ellos mandan ambas VLANs, una VLAN de Sí, datos y una VLAN de voz. Ahí específicamente, digamos que en la configuración, y para esa configuración en específico, eh, el puerto, el 18 es de realmente es de acceso. acceso, no es troncal, ¿no? Es de acceso, pero se Ah, ya, comporta como si fuera un puerto sí, troncal. ¿Por qué? Porque ya, recibe etiquetas de dos la VLAN VLAN. 20. Sí, claro, ¿Ya? listo, bien, Ok, vale. lo que pasa es que, a ver, ¿cuál es el cambio en realidad? Si yo conecto el PC directamente al switch, ¿qué pasa? Cuando la trama entra al switch, la trama entra sin etiqueta, ¿sí? Sí. El switch es el que la etiqueta cuando la va a enviar por un enlace troncal. Pero en este caso, cuando configuramos VLAN de voz, el teléfono manda esa trama etiquetada para que se diferencie que la trama es del PC y no del teléfono. Ya entiendo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo configurar esto. VLAN este, 20. tutor, una pregunta, ahí hablando de ese tema, ahí prácticamente me está aclarando, es que lo que pasa que es que yo tuve un inconveniente en el que el teléfono no podía recibir cierta, o sea, el teléfono, o sea, pasaban como tres VLAN por ahí, o sea, por ese puerto. Y se Ujú. conectaba el computador, pero entonces, perdón, se conectaba el teléfono y así como estaba el 18 sigue el teléfono, pero ahí pasaba se tenía que conectar un computador el cual tenía que pasar unas ciertas VLAN y me decían que es que no, que el computador no sirve conectarse ahí porque solamente está recibiendo la VLAN, o sea, el teléfono no sirve como un switch donde pueden pasar varias VLANs por ahí. Entonces simplemente llegaba a lo que usted, o sea, lo que usted nos decía ahorita, simplemente es un servicio de internet básico o realmente, o sea, ahí es donde me estoy presentando como el inconveniente o la duda. No, tú por ese puerto no puedes pasar varias VLAN, porque lo que decía el compañero ahora es totalmente cierto. Esta cosa aquí no va a soportar, ¿cómo se llama? No es un enlace troncal como tal, entonces tú no le puedes decir pase la VLAN 1, la VLAN 2, la VLAN 3, la VLAN 4, no. Él solamente va a soportar estas dos VLAN. Una VLAN que va a ser una VLAN de datos y una VLAN de voz que va a ser la que va a estar tagueada con datos de voz. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, creamos Vale. las dos VLAN, la 20 y la de 150. Y aquí, mira lo que ocurre. Aquí decimos que el modo del switch del puerto es un modo de acceso y que la VLAN a la que pertenece es la VLAN 20. Pero aquí le estamos diciendo que vamos, o mejor dicho, estamos configurando etiquetado de calidad de servicio, ¿sí? Con el comando MLS QoS Trust Calls, y le estamos diciendo que la VLAN de voz, por eso le decimos switch port, mira que no le decimos mode access, sino switch port voice VLAN es la 150. Entonces, ¿qué ocurre? Un comportamiento también es el tráfico que no venga marcado en el campo de Mac, ¿sí? Recuerden que el encabezado Mac tiene un campo para calidad de servicio, para priorización de tráfico. El campo que no venga marcado se va a asignar a la VLAN de voz como 150. Y en los campos, perdón, el que venga marcado con prioridad se va a asignar a la VLAN de voz 150. Y el campo que venga sin marca se va a asignar a la VLAN de datos VLAN 20. Entonces, por aquí, por este puerto, solamente van a poder funcionar estas dos VLAN. La VLAN 20 tráfico sin marcar, VLAN 150 tráfico marcado. ¿Listo? Entonces, Sí, si señor. tienes varias VLAN, no puedes. Sí, señor, muchas gracias. Ok. Bueno, ok. Bueno, miren esto, nota, la implementación de QoS no está contemplada en este curso. Bueno, eso no es tan importante.
Switch Port Access VLAN. El comando de Switch Port Access VLAN fuerza la creación de una VLAN. Es decir, si nosotros aquí, por ejemplo, no hubiéramos hecho este VLAN 20 con el nombre estudiante y hubiéramos hecho esto, Switch Port Access VLAN 20, la VLAN 20 se hubiera creado automáticamente. Lo único es que el nombre es un nombre por defecto que le coloca el switch, no es el nombre que nosotros le estamos colocando, no es un nombre que nosotros quisiéramos como el student, por ejemplo. Verificar la información de la VLAN. Pues nosotros podemos verificar la información de la VLAN con show VLAN y vamos a tener brief para mostrar el nombre de las VLAN y el estado de sus puertos. Show VLAN ID y el ID de una VLAN y nos muestra la información sobre el número ID de la VLAN identificado. Y el show VLAN name y el nombre de la VLAN y nos muestra información de la VLAN que tenga este nombre, así como este nos muestra la información de la VLAN que tenga este ID. Y mostrar el resumen o la información sumarizada de las VLANs que es con Show VLAN Summary. Aquí tenemos un ejemplo del Show VLAN Summary y nos dice número de VLANs 7, número de VLANs BTP, es decir, que están contempladas por el protocolo BTP 7 y número de VLANs extendidas 0. El BTP está activo por defecto, ¿sí? Lo que ocurre es que si nosotros no configuramos dispositivos slave, creo que el BTP no está contemplado en este curso, pero como información adicional, creo, no recuerdo. Si nosotros no configuramos dispositivos como clientes de BTP, pues todos los switch van a ser máster de BTP o servidores BTP y pues la configuración no se va a propagar entre los switch, sino nos toca manualmente irlo haciendo. Show Interface Fast Ethernet 18 Switch Port, el comando Switch Port. El comando Switch Port nos muestra el modo de acceso a las VLANs o a la VLAN si tenemos el puerto en modo troncal o en modo acceso, a qué VLAN pertenece y el nombre de la VLAN y nos muestra el ID de la VLAN de voz si está configurado. Cambio de pertenencias de puertos a una VLAN. Si nosotros queremos quitar un puerto de una VLAN, lo podemos hacer ingresando a la modo de configuración de la interfaz y le decimos no switch port access VLAN. ¿Qué ocurre cuando nosotros decimos no switch port access VLAN? El puerto lo teníamos ubicado en la VLAN 20 y en la VLAN 150, pero VLAN 150 de voz, en realidad era un puerto de acceso a la VLAN 20. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros eliminamos el acceso a la VLAN 20, el puerto automáticamente regresa a la VLAN 1, porque los puertos van a quedar en una VLAN siempre y van a quedar en la VLAN predeterminada cuando no le hemos especificado no le hemos especificado pertenencia a ninguna VLAN específica. Entonces, si emitimos el comando no switch for access VLAN, el puerto va a regresar a formar parte de la VLAN 1 o VLAN por defecto. Y la VLAN 20, pues en este momento queda sin puertos. Aquí la tenemos creada, pero no tiene ningún puerto. Eh, ok. Y si volvemos a consultar el puerto con Show Interface Fast Ethernet 18 Switch Port, vamos a ver que ahora tiene modo de acceso a la VLAN 1, VLAN por defecto. Eliminar VLAN. Bueno, para eliminar VLANs podemos eliminar eh, una VLAN específica con el comando no VLAN y el ID de la VLAN y con eso removemos la VLAN. Por ejemplo, no VLAN 20 y con eso ya habremos eliminado la VLAN 20. Sin embargo, podemos ir al iOS y decir, o a la flash, ubicarnos en la flash y decir delete VLAN.dat. Si nosotros eliminamos el archivo VLAN.dat, estaremos eliminando absolutamente toda la configuración de VLAN. ¿Pero de cuáles VLAN? De las de rango normal, que son las que se guardan en el VLAN.dat. Las de rango extendido, recuerden que quedan en el archivo de running config. Y si guardamos el archivo, también están en el startup config. Entonces tendríamos que eliminarlas desde las configuraciones global o configuración en ejecución. Comprobador de sintaxis 3311, configuración de VLAN. 5 minuticos para hacerlo.
720, 7 y 25, reactivo micrófono. ¿Listo?
Listo. Configuración de redes VLAN. Vamos, 3312. Vamos a pasar un momentico de este laboratorio. Voy a tomar nota por acá. Vamos a pasar un momento de comandos de configuración de enlace troncal. ¿Cómo configuramos enlaces troncales y para qué sirven? Ya vimos que nosotros configuramos las VLAN y adicionamos puertos, pero una VLAN puede no estar en un solo switch. Una VLAN puede estar distribuida en múltiples switches a través de toda la red. Entonces, para permitir el tráfico de VLAN entre un switch y otro, utilizamos lo que se conoce como enlace troncal. Para crear los enlaces troncales, nosotros ingresamos al modo de configuración del switch, Configure Terminal de configuración global, seleccionamos la interfaz que vamos a configurar como enlace troncal con interface y el ID de la interfaz, Switch per Mode, aquí ya no colocamos Access, sino colocamos Trunk, Switch per Trunk Native VLAN, la VLAN nativa de la que hablamos ayer, para el tráfico sin etiquetar, como el tráfico de control, por ejemplo, y colocamos el ID de la VLAN que vamos a usar como VLAN nativa. Por defecto es la VLAN 1, pero es un fallo de seguridad que la VLAN 1 sea la VLAN nativa y es un fallo de seguridad tener puertos en la VLAN 1, que es la VLAN por defecto. Esa VLAN va a existir siempre, no la podemos eliminar, pero no debemos utilizarla como VLAN eh, como VLAN nativa. Luego, con el comando switch per trunk allowed VLAN, colocamos separados por comas la lista de VLANs que vamos a utilizar o que vamos a permitir que transiten por un enlace troncal. Por defecto se permiten todas las VLANs que estén creadas, por defecto, pero nosotros podemos limitar cuáles VLANs queremos que pasen o no por un enlace troncal. ¿Eso con el fin de qué? Con el fin de no enviar tráfico no deseado a switch de algunas VLAN, es decir, tráfico de broadcast, de algunas VLAN a switch donde no hay ningún puerto en esa VLAN. Ejemplo de configuración, aquí tenemos un enlace troncal que es el Fast Ethernet 01 entre el switch 1 y el switch 2. Y tenemos tres VLAN, la VLAN 10, VLAN 20 y VLAN 30. Eh, y bueno, y aquí tenemos la información de las direcciones IP y todo ese tema, pero digamos que por ahora eso no nos interesa. Entonces, ingresamos al modo de configuración global y una vez en el modo de configuración global, Interface Fast Ethernet 01, Switch for Mode Trunk, Switch for Trunk Native VLAN, vamos a colocar la VLAN 99, no la hemos creado, no es necesario, y Switch for Trunk Allowed VLAN, la 10, la 20, la 30 y la 99, que es nuestra VLAN nativa, también debe ser permitida. Listo, aquí podemos verificar la configuración del puerto como con switch show interface fast ethernet 01 switch port. ¿Qué nos va a mostrar? Switch port habilitado, modo administrativo troncal, modo operacional troncal. Quiere decir que administrativamente nosotros lo configuramos en modo troncal. ¿Por qué? Porque hay un modo dinámico, que es un modo predeterminado y un switch que está, y un puerto que está en el modo dinámico puede estar operativamente, es decir, en realidad funcionando como puerto de acceso o como puerto troncal. Aquí por configuración lo pusimos en troncal y está funcionando como modo troncal. Encapsulación de enlace troncal .1Q. ¿Por qué nos muestra la encapsulación? Porque hay otros tipos de protocolos y de encapsulación para enlaces troncales que también lo soportan algunos switches Cisco, pero ya no se usan, son obsoletos, deprecados. Entonces nosotros vamos a tener el 99.9999 por decimal periódico infinito puro de las veces vamos a tener como encapsulación .1Q. Eh, También lo tenemos en el modo administrativo .1Q y el modo en el que realmente está operando es el modo 802.1Q. Y aquí nos dice la VLAN nativa, nos dice que es la VLAN 99 como VLAN nativa.
Y las VLANs que tiene habilitadas en enlace troncal o las VLANs permitidas nos dice que son efectivamente la 10, la 20, la 30 y la 200, perdón, y la 99. Restablecimiento del enlace troncal al modo predeterminado, es decir, no quiero que el enlace sea troncal. Entonces puedo establecer no switch port trunk allowed VLAN y no switch port trunk native VLAN. Con esto elimino las VLANs permitidas y elimino la VLAN por defecto. Y también debería, si lo quiero restablecer a un puerto de acceso común y corriente, aquí nos dice administrativo, modo administrativo troncal, modo operacional troncal. Bueno, sí, aquí lo único que hice fue decirle que permita básicamente todas las VLANs, y aquí nos dice VLANs permitidas todas, y decirle que no tiene VLAN nativa y por defecto la VLAN nativa va a ser la VLAN 1. Sin embargo, no he emitido un switch for mode access para quitarlo del modo troncal. Por ende, el puerto sigue funcionando en modo troncal. Si yo le especifico además un switch for mode access, ahora si consulto la documentación, el modo administrativo va a ser modo de acceso estático. ¿Estático por qué? Porque se lo configuré manualmente. Ahora sí, configuración de enlaces troncales. Ahora sí vamos a mirar, incluso todavía no los vamos a hacer. Vamos a mirar qué tema viene, enlaces troncales, protocolo de enlace troncal dinámico y packet tracer. Sí, nos toca hacer este packet tracer. El 345, por favor. El 3312 les recomiendo hacerlo, pero no me lo tienen que enviar. Hagamos el 345, por favor. O incluso, vamos a hacer el 3345, pero vamos a mirar antes el protocolo de TP. Protocolo de enlace troncal. Y vamos a ver si logramos ver protocolo de enlace troncal, enlaces troncales, y mejor hacemos el de la práctica de módulo y con eso salimos de este 3 y listo. No, vamos a seguir. No me hagan el laboratorio todavía. Entonces, protocolo de enlace troncal 3.5, DTP. El protocolo de enlace troncal o Dynamic Trunking Protocol, eso es lo que significa DTP. Es un protocolo que sirve para hacer negociación del establecimiento de los enlaces entre switch como enlaces troncales. Aunque les soy sincero, por temas de seguridad, por temas de evitar problemas de configuración, por muchas cosas, yo prefiero hacer la configuración de los enlaces troncales de manera manual. Sin embargo, pues esto existe y vamos a mirar. Entonces, vamos a mirar lo que nos dice la documentación como introducción a DTP. Algunos switch Cisco tienen un protocolo propietario que les permite negociar automáticamente la conexión troncal con un dispositivo vecino. Este protocolo se denomina protocolo de enlace troncal dinámico. DTP puede acelerar el proceso de configuración de un administrador de la red. Las interfaces troncales Ethernet admiten diferentes modos de enlace troncal. Una interfaz se puede establecer en trunking o no trunking para negociar trunking con la interfaz vecina. La negociación de enlaces troncales entre dispositivos de red maneja el protocolo de enlace troncal dinámico o Dynamic Trunking Protocol DTP, que funciona de punto a punto. DTP es un protocolo exclusivo de Cisco que se habilita de manera automática en los switches de la serie Catalyst
2960 y Catalyst 3560. DTP maneja la negociación de enlaces troncales solo si el puerto del switch vecino está configurado en un modo de enlace troncal que admita DTP. Los switches de otros proveedores no admiten DTP. Precaución, algunos dispositivos de interredes pueden reenviar tramas DTP de manera incorrecta, lo que puede causar errores de configuración. Para evitar esto, desactive DTP en las interfaces de un switch Cisco conectados a dispositivos que no admiten DTP. La configuración DTP predeterminada para los switch 2960 y 3650 de Cisco es automática dinámica. Ya vamos a ver a qué se refiere eso. Para habilitar los enlaces troncales desde un switch de Cisco hacia un dispositivo que no admite DTP, utilice los comandos switch for mode trunk y switch port no negotiate para deshabilitar la negociación DTP. Como lo vemos aquí, switch for mode trunk, switch for mode no negotiate. Para volver a habilitar el protocolo de enlace troncal dinámico, utilice el Switch for Mode de Dynamic Auto. Y aquí lo tenemos, Switch for Mode Dynamic Auto. Y vamos a ver los modos en los que podemos configurar un puerto. El Switch for Mode admite Switch for Mode Access, Switch for Access o Dynamic, cualquiera de estos dos. Pero si coloco dinámico en lugar de Access, si coloco dinámico, debo colocar auto o desiderable. Ya vamos a ver qué son estas dos cosas. Entonces, un comando puede ser switch for mode active o switch for mode dynamic, y luego de dynamic sería dynamic auto o dynamic desiderable o switch for mode trunk. Entonces, acceso pone la interfaz del puerto en modo de acceso. La interfaz se convierte en una interfaz no troncal, independientemente de que haya conectado en la otra punta. Dynamic Auto hace que la interfaz se pueda convertir en enlace troncal. La interfaz se va a convertir en enlace troncal si la interfaz vecina, es decir, la de la otro switch, está configurado en modo troncal deseable, es decir, en Dynamic Desiderable. Este Dynamic Desiderable hace que el puerto intente convertir el enlace en un troncal, en un enlace troncal. La interfaz se convierte en una interfaz de enlace troncal si la vecina está configurada en modo auto o desiderable o dinámico simplemente. Y troncal, el puerto queda configurado en modo troncal permanentemente y negocia para que el enlace se convierta en una conexión troncal. La interfaz se convierte en un enlace troncal incluso si la interfaz vecina no es un enlace troncal. Es decir, si usted un switch lo tiene como troncal y el otro switch no lo tiene como troncal, ahí va a tener un problema de comunicación porque este va a ser troncal y el otro no. Ok. Resultados de configuración DTP. A ver, esto vamos a colocarlo en inglés porque en inglés es como nos muestra los modos correctos, los nombres de los modos, no esa traducción al español toda que no corresponde. A ver, si en un switch tenemos Dynamic Auto, o sea, Switch for Mode Dynamic Auto, y en el otro switch también lo tenemos Dynamic Auto, el resultado es que el puerto o el enlace va a ser un enlace de acceso, no va a ser troncal. Si tenemos Dynamic Auto y Dynamic Desiderable en el otro switch, se va a convertir en troncal. Dynamic Auto y el otro switch es troncal, se va a convertir en troncal. Dynamic Auto y el otro switch es de acceso, se va a convertir en enlace de acceso. Desiderable con auto va a ser troncal, desiderable y desiderable va a ser troncal, desiderable y troncal va a ser troncal, y desiderable y access va a ser acceso. De hecho, miremos, el desiderable únicamente es de acceso cuando la otra punta es acceso. Troncal se va a convertir en troncal en todos los casos, salvo que la otra punta, el otro switch, no sea un enlace troncal, sino se esté en modo acceso. Y acceso va a ser acceso si el otro switch está en dynamic, cualquiera de los dos dynamic o el auto o el desiderable, el puerto se va a quedar como acceso. Si tengo un puerto de acceso en un switch y en el otro switch lo tengo como troncal, no vamos a tener conectividad, lo que les decía ahorita. Y si uno es de acceso y el otro también es de acceso, el puerto va a ser un puerto de acceso común y corriente. No vamos a tener nada. ¿Cómo verificamos el modo DTP? O sea, ¿cómo revisamos la configuración de DTP? Podemos usar el comando show DTP interface y el número de la interfaz.
Vale. Aquí nos va a mostrar la información del DTP. ¿Sí? Importante, nos va a decir que el DTP se encuentra habilitado y nos va a dar algunas temporizadores de DTP. Pero lo importante es saber si el DTP está habilitado o no está habilitado. Miren lo que dice aquí, nota, una práctica o una mejor práctica generalmente es establecer la interfase en troncal y no negotiate cuando se requiere un enlace troncal. En los enlaces troncal, en los enlaces troncales que no están pensados para utilizar, perdón, en los enlaces que no están pensados para ser troncales, se debe desactivar el TTP. Entonces, como les decía ahorita, no solamente que a mí me parece, sino que se considera eh, una buena práctica no utilizar o deshabilitar el DTP y configurar los troncales manualmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos, por favor, ahora sí, a hacer los packet tracer, y regálenme un segundo. Ah, epa, vamos a hacer el 361, es el que vamos a hacer. De todo el capítulo 3 vamos a hacer este 361. Nos vamos a volar el del 35 algo y nos vamos a volar el del 34 algo. Vamos a hacer el del 361 que incluye todo, configurar las VLANs, asignarles puertos, configurar troncales estáticas y configurar troncales dinámicas con el protocolo DTP. Entonces, iniciemos por favor a hacer ese laboratorio 361.
Chicos, me ausento un minuto, un par de minutos. En 2 minutos estoy con ustedes de nuevo por si necesitan hacerme alguna pregunta, ¿vale? Listo, profe.